Hola, este video se trata de un texto de Primera de Tesalonicenses 5:21 donde dice: asegúranse de todas las cosas, adhíranse firmemente a lo que es excelente. Esta es la base de la certeza. En mi video anterior estaba dirigido a muchos que habían salido o habían sido expulsados de los testigos de Jehová, aquellos que quedaron mal y no saben por qué quedaron tan mal. Tal vez tú conoces a algunos de ellos o tú eres uno de ellos. No estaba hecho para los testigos de Jehová, pues al no llegar a esta etapa tampoco podrían comprenderlo, incluso podría ser ofensivo. Muchas personas que son testigos de Jehová vieron mi video y obtuve los típicos insultos de los fanáticos evangélicos y de las amenazas de los jóvenes psicóticos, que lamentablemente en este tema hay demasiados y son tan comunes en estas sectas. Si eres uno de esos fanáticos que no respeta la opinión de los demás, si crees que todo el mundo está equivocado excepto tú o tu grupo, si andas por ahí buscando conflicto y amenazando con tu Dios asesino y vengativo, sal de aquí ahora mismo. Este video no es para ti, este no es tu espacio, así que corta esto, busca en otra parte. Solo si tienes algo bueno que aportar o algo nuevo, opina y escribe, porque este espacio es para los que queremos aprender y comprender. De otro modo borraré tu mensaje. Este video es para algunos pocos testigos de Jehová sinceros y razonables. Si te han dicho o animado los ancianos, la Biblia o la Atalaya, a que te asegures de todas las cosas, esta es una de esas ocasiones. Si te animas a asegurarte de todas las cosas y cuando lo vas a hacer te asaltan para decirte que eso es apostasía, en realidad no te lo están permitiendo. Solo te lo dicen, pero no te lo permiten. De otro modo, ¿cómo te vas a asegurar de todas las cosas? Si tienes una fe clara y valoras tu determinismo y tu razón, debes dudar si no te lo están permitiendo hacer este simple acto de asegurarte de todas las cosas, de que la información es correcta y es válida. De otro modo, estarás metido en una trampa y otros te dominan, y eso no tiene nada que ver ni con Dios ni con la verdad. Al asegurarte de todas las cosas, dos cosas podrán ocurrir y debes tener la entereza para aceptarlo. O tu fe saldrá fortalecida, o verás la trampa o una trampa y podrás corregirlo y buscar la verdad. ¿Son los testigos de Jehová como los cristianos del primer siglo? En las costumbres, en la predicación, en su mensaje, en sus creencias, en su propósito final. ¿Es la situación política y social como en el primer siglo hoy en día? El Nuevo Testamento es casi imposible de comprender si no comprendes la situación de Roma en el primer siglo. Es decir, el escenario en el que apareció este señor que se llama Jesús, este maestro, sus seguidores y luego las congregaciones. Por eso echaremos un vistazo a este tema. Asimismo, el fenómeno del cristianismo se comprende solo cuando conoce las creencias y costumbres de los judíos, como sus profecías y la expectativa de ese pueblo en particular para ese tiempo. Tenemos dos fuentes para conocer la realidad de Roma del primer siglo y de los cristianos: los historiadores de la Biblia y los historiadores y la Biblia. Josefo, Suetonio y Tácito son las principales fuentes aparte de la Biblia, y de ahí extraemos cuál era el escenario real y las condiciones y las circunstancias de ese tiempo. Las costumbres y las profecías. Los primeros cristianos sembraron una creencia que se ajustaba a la situación de Roma en el primer siglo. La gente, especialmente los judíos, llevaban demasiado tiempo sometidos, oprimidos y imploraban alivio del yugo romano. Se había alcanzado la masa crítica, como le sucedió después al Imperio Británico cuando se excedieron los abusos en la India y en ultramar, en todas las islas, porque son imperios esencialmente esclavistas. Hasta el día de hoy estas consecuencias siempre se repiten a lo largo de la historia, generalmente con las monarquías. Un mensaje que validaba a los esclavos,
los pobres, los despreciados, los desheredados, los ignorantes del mundo, apareció como un milagro. La gente sin privilegio, los esclavos, lo abrazaron. Abrió una luz de esperanza para la libertad. Para Roma esto mismo significaba sedición. Era una amenaza. Ahora se podía esperar motines, así que se debía actuar rápidamente para apagar este incendio. Dios los quería, los aceptaba, finalmente clamaba una asceta llamado Juan el Bautista, que al mismo tiempo hacía declaración de condena a Herodes, un rey judío que los había traicionado. Luego Jesús potencia este mismo fuego que había comenzado Juan el Bautista. Dios los vengaría. Luego se manifiestan milagros inspirados por un supuesto Espíritu Santo o fuerza divina. Un mártir resucita. Tenía que tratarse del Mesías que le apuntaban todos los profetas del Antiguo Testamento. Era evidente. Se organizan y establecen normas para las congregaciones. Atender a las viudas, a los huérfanos, recolectar el diezmo, tratarse con respeto mutuo y no despreciar a ningún miembro eran normas básicas de los cristianos del primer siglo. Los dones del Espíritu Santo eran comunes: hablar en lengua, profetizar, sanar, expulsar demonios, ser mordido por serpientes sin morir. Entre los más devotos se dan múltiples milagros, como cuando se abrían las puertas de la cárcel, o la muerte de un matrimonio creyente, Ananías y Zafira, por esconder el diezmo, etc. Vender todas sus pertenencias empezó a hacerse común y admirado como un acto de fe para donar todo a la causa de este nuevo movimiento. Esperaban un arrebatamiento donde los creyentes desaparecerían de la faz de la tierra para ser salvados por un Dios cuando traiga un fin del mundo. Se hablaba claramente del espíritu en contraste con la carne. Es decir, creían claramente en una esencia espiritual en los humanos que se distinguía del cuerpo, o sea, eran claramente espiritualistas. Decir que esa idea de Platón, el espíritu, es menos que estrecha, es ignorante. Un día de Pentecostés, que era una celebración judía, se despliegan milagros y dones ampliamente, coronando la creencia y devoción de muchos cristianos. Ellos estaban haciendo lo correcto ante Dios. Para este entonces, seguidores del camino eran básicamente judíos, a quienes Cristo había venido a buscar. Las profecías de su credo judío se estaban cumpliendo. Su mensaje. Aparte de los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Pablo fue el escritor más prolífico. De ahí extraemos un cuadro parcial de cómo era el cristianismo del primer siglo. Digo parcial porque no es posible esperar tener un cuadro total. La historia escrita solo nos permite poner muchas o pocas piezas de este rompecabezas de la historia de los cristianos. Podemos esperar que estas piezas que nos da la historia escrita sean la mayoría de las piezas, un cuadro razonablemente comprensible de ese escenario. Es decir, yo veo la imagen y sé de qué se trata. No necesito todas las piezas, ya vi la imagen principal. Cristo ha sido crucificado, luego resucitado, luego Dios obra milagros a través del Espíritu Santo para los que tienen fe. Este milagro, esta derrota de la muerte, fue una base para la fe de los cristianos. Aparecía Jesús en diferentes partes a sus discípulos con diferentes cuerpos. En el Tíbet o la India, por ejemplo, esta habilidad o milagro ya era conocida por la gente y la literatura, pero para un judío era algo totalmente nuevo y extraordinario. Dios recibe a los despreciados, a los pobres, a los desheredados, es decir, a los que no tenían derechos. Dios los iba a vengar. O sea, se creó una religión para los pobres, para los esclavos, los ignorantes y los despreciados. Ahora se le estaba validando a través de esta nueva religión. Este mensaje se dispersó como pólvora en Roma, que ya había llegado a un punto de ebullición social, y luego toda Europa y partes de África. Esto era claramente una amenaza para Roma. Sedición. La frustración e ira de los pobres era una verdadera amenaza para Roma y su clase de ciudadanos y patricios. Su propósito: ser salvado, rescatado por Dios, ser escogido para vivir en los cielos, no en la tierra.
Los testigos de Jehová pretenden asumir y comparar las costumbres de los primeros cristianos con la de ellos. Es evidente que no pueden ser más distintos. Los cristianos del primer siglo eran místicos. El Espíritu Santo los impelía constantemente a obrar milagros y portentos. Gente que se había desprendido totalmente de las cosas físicas, sus casas, y se dejaban guiar enteramente por el Espíritu Santo. Tenía sentido cuando el fin del mundo estaba llegando y el Mesías judío estaba comenzando a tomar el control del mundo. Los testigos de Jehová son un grupo que no cree en un espíritu humano ni en un alma. Somos un cuerpo material para los testigos de Jehová, simples mamíferos. Cuando mueres te vas a la memoria de Jehová, dicen. O sea, son totalmente materialistas y no espiritualistas. Ni sus creencias, ni su mensaje, ni sus prácticas se parecen en modo alguno. Ahora, usar un texto aislado convenientemente, como 1 Corintios 13:8, sea que haya dones de profetizar, serán eliminados, sea que haya lenguas, cesarán, sea que haya conocimiento, será eliminado. Este texto solo indica que en algún momento de la historia la acción del Espíritu Santo sobre la tierra cesaría. Pretender creer que con estas palabras los cristianos del primer siglo y los testigos de Jehová son iguales es más que absurdo, es ingenuo, es miope. Porque entonces, ¿en qué se parecen? Hoy en día los testigos de Jehová predican un Armagedón o destrucción divina, una venganza de Dios sobre los humanos, un reino terrestre físico, vida eterna en la tierra. Los cristianos del primer siglo hablaban de un maestro que fue crucificado y resucitado, que era inmortal, y que Dios ahora estaba aceptando a los pobres y los despreciados. Se prepararían moradas en el cielo, no en la tierra. No es lo mismo, no puede ser más distinto. Para hacer cuadrar estas piezas del rompecabezas, los testigos de Jehová meten a martillazos la creencia de que ahora hay dos grupos, los ungidos y la gran muchedumbre. Así que hay un paraíso terrestre y un cielo para los ungidos, que son 144.000. Finalmente, Roma, al no poder derrotar esta nueva religión, ¿qué hizo? La absorbió. Ahora los romanos se hacían cristianos, era una moda conveniente, en realidad necesaria al no poder acabarla con los castigos más crueles e inhumanos imaginables. Esta estrategia sí funcionó. Se volvió a monopolizar a Dios. Ellos lo vendían. El cristiano más importante, la autoridad, volvía a ser el emperador. Ahora se podía reescribir a gusto y placer las creencias auténticas o Biblia, recortando convenientemente cualquier creencia que pudiera validarlos ante Dios o a sí mismo, de los miles de manuscritos y papiros o cartas que circulaban por todos lados, de los que ahora ninguno de esos prácticamente queda en el canon bíblico. Están todavía muchos, pero están afuera. Creencias como poner la otra mejilla y dejarse arrasar eran convenientes. Un líder crucificado y vejado era claramente inofensivo para Roma. Adorar el arma donde murió Jesús, o el madero, según los testigos, y representarlo muerto, atravesado, con una corona de espinas, escupidos, eran buenos símbolos para la religión de los esclavos. Así se volvía a restablecer el orden o la pax romana a un altísimo costo, después de mucho tiempo. La Biblia, o el Nuevo Testamento específicamente, es romana. Fue editada por Constantino I o Constantino el Grande. No por algo divino o una fuerza ni nadie, solo por este hombre. Y se usó en la conquista de América y sí les funcionó. Le llevaron a un líder, a un caudillo, a un maestro, clavado, muerto, vejado, derrotado, y a una diosa que era básicamente una madre soltera. Se ha llegado a adorar a las madres solteras. Falta el cuadro de la familia, lo quitaron convenientemente. La curia sometió a los pueblos de América con este legado derrotista, donde los hombres no luchaban. Son sumisos y despojados de determinismo. Y las mujeres, madres solteras como la Santa Virgen. Perfecto para producir esclavos y mano de obra barata. ¿Viste la imagen?
de la Santa Familia en la Biblia? No, no la viste porque no la hay. Una genialidad. Constantino el Grande, en el Concilio de Nicea de junio del 325, lo había conseguido.